Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis del capítulo 4 de la segunda temporada de The Last of Us, un capítulo que a mí personalmente me ha gustado mucho porque siento que ha tocado un montón de temas, que ha sido capaz de generar un montón de sensaciones y que ha tenido violencia, amor, un montón de infectados que en la primera temporada le decíamos a la serie y nos quejábamos que quizá había demasiado pocos. Pues bien, en esta temporada estamos teniendo escenas de infectados casi por capítulo y también creo que ha introducido muy bien lo que es el conflicto de los Scars o los Serafitas y los Wolves, haciéndonos sentir de alguna forma que a través de Dina y Ellie estamos entrando en una guerra que lleva mucho tiempo ya desarrollándose y que de alguna forma nuestros personajes protagonistas están a punto de sumergirse en ella. También el conflicto del hecho de matar Wolves que no sean Abby y sus amigos. Es un conflicto ético, como digo, tanto para Ellie como para Dina, pero claro, si quieren llegar hasta ellos se tienen que abrir camino de alguna forma, con lo cual van a dejar también un rastro de cadáveres por lo que estamos viendo. Así que en ese sentido he percibido el capítulo como muy satisfactorio, que tiene escenas cálidas, escenas bonitas, escenas de tensión, violencia y que nos muestra partes de los personajes, sobre todo de Ellie, que son muy importantes para entender la complejidad de su personaje, con la sombra o el vacío de Joel siempre presente en lo que está sucediendo. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de los demás capítulos de la temporada de The Last of Us, que estaré aquí analizando todas las semanas, todos los episodios hasta que la temporada termine. Dejad un like para apoyar el vídeo, que no cuesta nada, y bueno, sabéis que no suelo meter promociones en mis vídeos habitualmente, no suelo tener muchas, así que solamente os voy a decir que la canción que va a sonar a continuación es de mi proyecto de música, en el cual yo suelo hacer videoclips, llevar las redes sociales, planificarlo un poco todo e incluso componer canciones, con lo cual estoy muy metido ahí. Así que si os gusta, pues bueno, tenéis el link en la descripción y podéis ir a escucharla. Si nos dejáis un like, nos comentáis o lo que sea, nos ayudáis muchísimo. Así que nada, vamos allá. La primera escena, que es la presentación del personaje de Isaac, a la par que te ubica un poco en el origen del conflicto entre los Scars, los Serafitas y también cómo Fedra perdió el control de Seattle, en ese sentido creo que está muy bien para ver ese instante clave en el cual no solo Isaac cambia de bando, sino también este agente joven de Fedra, que más adelante vamos a verlo también en el capítulo que sigue cerca de Isaac, con lo cual se convirtió en un Wolf también, pero me ha gustado mucho porque se plantea la naturaleza tan dictatorial que tenía Fedra cuando nosotros la conocimos, como mataban a gente que incluso llamaban los votantes por la broma de que les habían quitado el derecho a voto. Y además también se te cuenta cómo ejercían prácticas abusivas contra ellos una y otra vez. Este personaje que se nos plantea, el de Greenberg, para mostrar esa violencia desmedida que ejercía toda la gente de Fedra, está muy bien porque después Isaac repite: todos sois Greenberg, o sea, todos estáis haciendo lo mismo y sois unos violentos con los votantes y con todo el mundo. Un detalle muy importante en esta anécdota que cuenta este soldado de Fedra nos habla de que los votantes estaban entregando algunos panfletos religiosos, con lo cual esto nos hace pensar que los Serafitas ya se originaron en 2018, con lo cual en ese punto de la historia ya había como cierta gente intentando difundir esa palabra de la profeta. Así que también nos deja claro que el conflicto entre los Wolves y los Serafitas viene de muy atrás. Pero como digo, para mí ha sido brutal ver cómo el personaje de Isaac se carga a todos los de Fedra, te hace entender así que después los de Fedra perderían contra los Wolves porque en Seattle no queda nadie de esta facción, y es, como digo, una muy buena presentación para entender cómo Isaac pertenece y a su manera también es fiel a esta facción, que en un principio sí querían la libertad, querían ser esa revolución contra Fedra, pero inevitablemente el paso del tiempo te deja claro que incluso los que querían ser libertadores de alguna forma en otro contexto terminan convirtiéndose también en parte de un conflicto armado como es el que tienen contra los Serafitas. Así que muy buena presentación de capítulo y también de personaje, la verdad. Mientras Ellie entra a un tanque, monta un escándalo increíble y tiene el plan de dirigirse únicamente en línea recta hacia sus enemigos, otra vez es Dina la que pone cabeza y la que dice: oye, Ellie, igual es mejor ir de noche sin el caballo y no ser tan evidentes, ¿no? Con lo cual en ese sentido Dina sí que está aportando la lógica al temperamento incontrolable de Ellie. Y ahora llegamos a una escena que yo creo que es muy importante, aunque es un poco evidente y un poco larga, que es la escena en la cual Ellie va a tocar la guitarra, pero la siento muy importante porque mezcla muchas cosas que tenemos que tener presentes mientras el camino de Ellie sigue su curso. Yo os había dicho ya en los análisis anteriores que la guitarra representaba la relación entre Ellie y Joel. Ese instante, como digo, es bonito porque tienes esa luz del sol entrando por el agujero de la pared, representando la presencia incluso de Joel, que no está, como si mirase incluso desde el más allá, es muy bonita. También
la herida y la cicatriz de Ellie mientras toca la guitarra, presentes, recordándonos el conflicto que separó a Ellie y a Joel, el tema de la inmunidad, esas mentiras, ¿no?, que se interpusieron entre ellos. Al mismo tiempo también Ellie va a tocar una canción, la de Take On Me, que en el videojuego lo tocas tal cual, o sea, es muy bonita esa referencia, pero es que es bonita porque además estás viendo una cara de Ellie que no has visto durante toda la temporada, que es esa sensibilidad o esa parte más amable de su personaje, pero sobre todo, estás viendo lo que Joel le enseñó, estás viendo esa humanidad que Joel tenía dentro y que transmitió a Ellie a través de la música, pero es como digo, una metáfora. Y lo que más me gusta es ese concepto de que las personas que compartieron tiempo con nosotros nunca mueren del todo y siguen vivas a través de las cosas que nos enseñaron, y en este caso Joel enseñó a tocar la guitarra a Ellie, con lo cual cada vez que toca la guitarra está rememorando recuerdos que tiene con él, enseñanzas, parte de lo que Joel era. Por eso sé que es una escena larga, es una escena que pone en mucha parte de la canción, incluso a Dina conmoviéndose con la escena, que también es importante para que termine de gustarle Ellie, ¿no? O sea, esto es como que lo redondea ya. Sé que los simbolismos tampoco son como muy rebuscados, pero al mismo tiempo es una escena que a mí me ha gustado mucho, se ha sentido muy bonita. Creo que mezcla todos los conflictos del personaje de Ellie, sus distintas caras, lo que forma parte de su pasado y el gran vacío que queda en su vida. Esa guitarra después, sola ahí, con la luz del sol, nos habla de todo lo que falta ahora en la vida de Ellie. Ya os digo, sin ser simbolismos demasiado rebuscados, como digo, a mí me ha funcionado muy bien. Creo que también es importante un poco ver esa cara de Ellie porque es como muy arisca muchas veces, como que para el espectador también incluso se hace como complicado empatizar con ella porque ya os digo, es borde, confronta muchas veces a las personas de su alrededor, y ver este puntito un poco de sensibilidad de la persona que hay detrás un poco de toda esa careta que se pone muchas veces está muy bien. Por ejemplo, también la puesta en escena de la tortura que Isaac va a hacer contra el Serafita me ha parecido muy buena, porque primero solamente le vemos a él mientras hace toda esa presentación de cómo le gustaba la cocina y demás, con lo cual también estamos conociendo partes de su personaje, pero después toda esa parte que se supone que es buena, ¿no?, como lo sería cocinar, cómo conocía a las mujeres, cómo les mostraba la cocina, siendo él alguien introvertido, cambia y vemos que es una escena de tortura, porque si os fijáis todo ese monólogo que tiene sobre la cocina solamente le vemos a Isaac constantemente, y ver verdaderamente lo que está haciendo y para qué quiere la sartén es bastante crudo. Además, la forma en la que se nos muestra a la persona que está siendo torturada también es como muy impactante, muy choqueante. Aparece sin ropa, desnudo completo, con el cuerpo totalmente magullado para que veas la violencia que los Wolves ejercen sobre los Serafitas, y que es una violencia sin piedad, como después también vamos a tener escenas de la violencia que los Serafitas ejercen sobre los Wolves, que también es impresionante de ver. Con lo cual, como digo, este capítulo te quiere dejar claro que este conflicto entre los Wolves y los Serafitas es un conflicto bañado en violencia que salpica a todo el mundo, que tal y como dice el propio Isaac, ha habido treguas, ha habido intentos de parar, ha habido actos horribles de cada uno de los bandos y parece algo infrenable ya. Y sí, te deja claro que los Wolves tienen muchas más armas, están mucho más preparados a ese nivel, pero también te deja claro que los Serafitas tienen algo que es muy poderoso, como es la fe, una fe inquebrantable que les hace incluso preferir morir o ser torturados, porque el Serafita este le extiende la mano para que le queme la segunda, incluso como diciéndole, mira, o sea, me vas a quemar y no te voy a contar nada, después de haberle dicho incluso que eso, que hay de vez en cuando lobos que se cambian de bando, cosa que ellos nunca hacen, con lo cual cada bando tiene sus armas en esta guerra, y como los ha planteado este capítulo también me ha gustado mucho, la verdad. Armas modernas contra fe inquebrantable. El camino de Ellie y de Dina prosigue y ya tenemos el conflicto que os he comentado antes. ¿Qué hacer si nos encontramos con algún Wolf que no sean ni Abby ni sus amigos? Claro, aquí ya tienes que empezar a plantearte que vas a tener que matar personas solamente para llegar hasta tu objetivo. La sensación de que la violencia no es gratuita es algo que el videojuego también trabajaba muy bien. Irónicamente es un videojuego en el que tienes que matar a un montón de personas, pero sí que se esfuerza, al menos un poco, en que sientas que las muertes tienen un peso, que estás matando personas, que tienen amigos, que pueden tener familiares. Y esa es una línea que, como hemos visto, parece que Dina y Ellie están dispuestas a traspasar para conseguir cumplir su venganza. Es, como digo, un poco contradictorio, pero es igual que lo que sucede entre los Wolves y los Serafitas. Nadie recuerda ya quién dio el golpe anterior, nadie recuerda quién rompió la tregua, y de alguna forma tenemos lo mismo. Joel mató al padre de Abby, Abby ha matado a Joel, para llegar hasta Abby está matando gente también. Pero lo que me ha gustado del capítulo es esa sensación de que Dina y Ellie están entrando a un conflicto bastante grande. Cuando se encuentran a los Wolves destripados ahí en plena pantalla, que es un
un gore heavy, pero está chulo de ver, como digo. Es un shock, porque te muestra también la brutalidad de los serafitas, porque quizás hasta ahora los habíamos visto más como víctimas de los wolves. Pues no, ellos también se defienden, atacan y hacen daño, matando niños, tal y como dice Isaac. Digamos que los golpes cruzados entre los dos bandos hacen que la guerra esté en un punto ya de no retorno. Tenemos también esta pintada de Siente su amor, que es la referencia a la profeta de los serafitas, o los scars, tal y como les llaman de forma despectiva. Y claro, a partir de aquí empieza la violencia y la tensión del capítulo, primero contra los wolves, Ellie a cuchilladas y Dina a disparos, pero ya se han cargado a dos, y después toda la escena de cómo escapan, cómo llegan al túnel, y ese momento que prepara la tensión, que me parece muy bueno, en el cual Dina está contando a los infectados, cosa que ya habíamos visto que había hecho en capítulos anteriores. Es casi un ritual con Ellie para saber a qué se enfrentan, pero ver que empieza a contar y los gritos son tantos que pierde la cuenta, es, como digo, una preparación muy buena a la tensión de la escena que vamos a ver. Y después la iluminación de las bengalas, ese tono rojizo, como digo, para mí ha hecho que la escena sea estéticamente muy bonita, que sea extremadamente agobiante cuando se meten dentro del tren. Pasajes subterráneos en el juego de The Last of Us 2 tienes un montón, con lo cual sentirte viendo eso también ha estado muy chulo, pero cómo entran por las ventanas, cómo un chasqueador casi se pone delante de Ellie entrando por un lateral del tren, cómo entran e intentan escapar. Como digo, ha sido chulísimo, y estas escenas quizá las echamos un poquito de menos en la primera temporada, porque además la escena remata muy bien, que es con un evento que va a desencadenar las verdades que van a tener que revelar los personajes al final del episodio, que es el momento en el cual Ellie pone el brazo para que el infectado le muerda a ella y así salvar la vida de Dina. Es una escena, como digo, bastante potente, un poco efectista, pero que al mismo tiempo también me ha gustado, sobre todo porque después de esto Dina está como flipando, o sea, está como en shock, porque claro, para ella Ellie acaba de morir. La tiene delante, la tiene viva, pero sabe que lo que ha pasado es una sentencia de muerte para su amiga o algo más, pero a eso me refiero. Por eso el capítulo incide tanto en la pistola, en la mirada de Dina, mientras Ellie ni siquiera parece haberle prestado atención a la situación y está como pensando en salvar a Dina y en protegerse de los infectados. Pero claro, la situación tiene que petar en algún momento, que es cuando Dina la apunta con el arma. Esa diferencia de cómo perciben la situación, de cómo Ellie tiene que tratar de convencerla de que verdaderamente no está infectada y que es inmune, es un muy buen momento, que incluso tiene un punto un poco cómico, porque cuando Ellie consigue convencerla de que le deje dormir y que cuando se despierte va a estar bien, se despierta con esa gota cayéndole en la cabeza y haciendo como algún gesto raro, es como, no, tranquila, que no estoy haciendo nada raro, que es solo agua. Ha estado chulo. Y después también hay una puesta en escena interesante, que es cuando la luz está sobre Ellie, porque ella está siendo como acusada, o es la sospechosa de la escena, a la cual Dina obviamente no cree todavía, y en cambio el plano de Dina, es decir, el contraplano de Ellie, a Dina no se le ve la cara, o sea, como que la luz lo tapa, porque no confía en ella, porque aún no se cree del todo lo que Ellie le está contando. Pero en cuanto esa luz desaparece, en cuanto desaparece la barrera entre las dos y vemos la cara de Dina, ella le revela la otra verdad del capítulo, y es que está embarazada de Jesse. Que sí, que después el momento en el cual justo después de esto se lían y todo es un poco ahí hollywoodiense, pero funciona bastante bien porque queda como un instante de conexión entre los dos personajes que acaban de revelar dos verdades muy importantes para cada una de ellas. Una verdad con la cual ha convivido durante muchísimos años, y otra, una verdad que le acompaña desde hace muy poco. Pero ese acto de intimidad, como digo, refuerza la intimidad que los personajes están ganando con el tiempo. Me hace gracia que Ellie diga a ver si va a ser papá, de alguna forma estableciendo también un poco el vínculo entre Joel, como que en la paternidad siempre Ellie había sido la protegida de Joel y ahora ella quizás sea la que tenga que encargarse de un niño. Eso ha molado bastante también. Toda la escena después con Dina tiene un color cálido súper bonito, que cuenta también cómo se quemó la cicatriz de la primera mordedura para que no supiera la gente que era inmune. Y yo estaba preocupado porque pensaba, vale, o sea, a Ellie le acaban de morder y después acaba de tener relaciones íntimas con el personaje de Dina. Vamos a pensar que el hongo, el Cordyceps, no tiene la capacidad de transmitirse a través de la sangre o a través de la transmisión sexual, porque cuidadito con eso, no sé yo, a ver si se van a contagiar aquí con la tontería, a ver si le va a tener todavía dentro una esporita de esas, una especie de zarcillo, y la vamos a liar. Pero no, hombre, no funciona así lo del hongo. Así que nada, con esa escena final, viendo el panorama de Seattle desolador, la guerra cruel que está viviéndose y cómo el objetivo al que tienen que ir está más allá de esa guerra, con lo cual, si los dos personajes siguen adelante, saben en lo que se están metiendo. Por eso Ellie le advierte a Dina, ¿estás segura de querer acompañarme? Pero Dina, como ya ahora el vínculo es súper fuerte, pues evidentemente sí, van a ir juntas. Así que nada, un capítulo, como digo, que me ha gustado justamente por eso, porque tiene muchas subidas y bajadas de tensión, porque mejora el personaje de Ellie mostrando
mostrándote una cara de él que no habíamos visto, porque incluso hace que la conexión entre Dina y ella sea más profunda aún, porque tiene esas escenas con los infectados que tanto me gustan, a la par que el conflicto con los Wolves y los Serafitas, para mí lo han presentado muy bien y el personaje de Isaac también. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, dejad un like para apoyar el contenido, si queréis, como digo, conocer el proyecto de música en el que estoy metido, os dejo el link por aquí abajo, que también la canción que suena ahora es de ese proyecto, la canción del final, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado